con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, para comentar esto vale la pena. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo ves esto? Mira, complicadísimo. Primero hay que subrayar los datos. Están cruzando muchísimos centroamericanos, van a incluso incrementarse probablemente porque Nicaragua ya le quitó la visa a los cubanos. El requisito de visa ya no... A Nicaragua, entonces podrán ir a Nicaragua y luego marchar hacia el norte y eventualmente Estados Unidos. Poco distinto, ellos no los pueden regresar a México porque tienen la posibilidad de esperar mientras se les da su visa en Estados Unidos. Pero para el resto va a ser un verdadero infierno. Y a medida que el gobierno mexicano tiene compromisos y acuerdos con los Estados Unidos de contener la migración y no la ha podido contener, cada rato vemos estos flujos de migrantes, pues regresó la presión que por primera vez Trump le aplicó al gobierno mexicano, que nunca habíamos aceptado, esta práctica hasta donde uno puede ver violatorio del derecho internacional, que es alguien que ya entró a otro país, regresarlo a un tercer país, mientras sí se decide si tiene el derecho a asilo o no. Pero está tan desbordado el sistema que esto significa que muchos de estos van a pasar años en México. No solo meses, largos. Años, en condiciones muy lamentables. Supuestamente el gobierno de Estados Unidos va a apoyar en esta ocasión, armar refugios un poco más dignos, pero todos sabemos... En México, cooperarse con el gobierno de México. Sí, y van incluso a traerlos a ciudades del interior, digamos, no fronterizas, bajo el argumento de que estén menos inseguros, pero va a ser un calvario, Pepe. Y el presidente Biden está en una situación muy incómoda, porque él prometió en campaña quitar este programa de regresar a México, mantener en México a quienes están pidiendo asilo. Pero el costo político de esta oleada de migrantes es tan grande que sabe que no puede ganar la elección intermedia si la situación en la frontera se mantiene del lado de Estados Unidos con tantos refugiados. Ahora espérate, del lado mexicano, ¿qué van a hacer la gente que vive en Reynosa, en Nuevo Laredo, y más tarde se me ocurre Tijuana? Los van a llevar incluso a ciudades como Zacatecas, están viendo hasta dónde Mexicali. Los van a llevar, se los van a sacar de la frontera. Y es entonces todavía más complicado imaginarse cómo van a tener su cita, acudir a ella. En fin, es realmente un mecanismo complejo, muy complejo, que en el fondo es para disuadirlos a que entren en Estados Unidos y que por cansancio, ya lo hemos reportado, lo has reportado tú acá, de repente hay grupos que por cansancio deciden regresarse a su país porque se dan cuenta que el proceso de obtención de visa es muy Pero yo te pregunto también, ¿qué va a pasar con la gente que vive allí en estos municipios mexicanos? Porque ve lo que está pasando en Tapachula, donde llegan las primeras oleadas de caravanas, pasan por ahí, pero ahí se quedan y causan a los que ya viven en Tapachula un enorme problema que no ha sido tampoco resuelto. Eso es otro problema muy serio, Pepe. Hasta ahora los mexicanos han sido en general bastante abiertos y han acogido a los migrantes, los han apoyado, pero al igual que en Estados Unidos es previsible que si el número sigue creciendo, vamos probablemente a ver una reacción antimigrante, xenófoba, que ya la hemos tenido en México en el pasado y que puede poner la situación más complicada. Por supuesto, los municipios afectados tienen una serie de consecuencias, gente en la calle, basura, quizá mayor violencia, insalubridad, etcétera. Todo eso. Insalubridad. Sí. El gobierno tendría que estar, dado que no puede contener, proveyendo los servicios, los refugios, salud, etcétera. Pero el gobierno... Educación incluso, bueno, van de pasada, pero salud, van realmente un flujo desbordado en una frontera terriblemente porosa que no hemos podido contener históricamente. El problema es que ahora el volumen ha crecido de forma dramática. Los datos del subsecretario Encinas son de no creer. 130,000 solicitudes de refugio. 10 veces más que el año pasado. Que ya fue complicado. Entonces, imagínate del año que viene, pues van a duplicar fácilmente. O nada más se extrapola a todos los que andan por ahí caminando o se quedaron en tal municipio, en campamentos ahí en el norte de México. No sé si te ha pasado que vas por el anillo periférico, una avenida importante, una arteria importante, y te encuentras, cuando hay congestionamientos de tránsito, a migrantes hondureños, caribeños, haitianos, nicaragüenses, salvadoreños, pidiendo ayuda económica. No, es súper triste, es muy desgarrador, que además
Nosotros somos un país que expulsa a muchos mexicanos. O sea, hay millones de mexicanos que han hecho esto. No tienen que cruzar México. A lo mejor nada más un pedazo de México y entran a Estados Unidos, pero arrancan así, pidiendo dinero, con riesgo de ser deportados. Entonces pedimos un trato humanitario a quienes se van para allá y no estamos siendo capaces de hacer lo mismo. Es una tristeza, una responsabilidad, no solo del gobierno, también de la sociedad, pero no hubo una estrategia suficientemente robusta para poder acomodar este problema que es gigantesco. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe.